¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos Puntos de Vista para conversar acerca de lo que fue el plebiscito de San Pedro de la Paz el pasado domingo, que trató el tema de la protección al humedal Los Batros. Se esperaban más de 40.000 personas, acudieron solamente a votar 15.000. Para hablar de eso y algo más que tiene que ver con este instrumento democrático, que al parecer en Chile todavía no hay una cultura de plebiscitos, de consultas ciudadanas. Sabemos que hay iniciativas legales que están en el Congreso para justamente fortalecer este tipo de herramientas. Nos acompañan esta noche Javier Sandoval, consejero regional del Biobío. Javier, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Ignacio Sapiaín, presidente regional del Colegio de Abogados. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este panel. A ver, Javier, comienzo por usted. ¿Por qué solamente 15.000 personas? Bueno, es muy difícil participar hoy por hoy en la vida pública, en las iniciativas que convocan a la ciudadanía. Hay una resistencia que de alguna manera ha sido inducida a lo largo de muchas décadas por el secuestro que ha tenido la política, lo público, por parte de una casta, digamos, que ha ido adueñándose de las decisiones. Y eso desincentiva el hábito de participar. Y particularmente en el caso de los referéndums de esta naturaleza, en Chile han sido muy mal mirados por las élites, quizás como una amenaza. Yo recuerdo que el último plebiscito bastante contundente que se vivió en forma ciudadana fue en la comuna de Peñalolén, a propósito de un plan regulador impulsado por el municipio, impulsado por los privados, donde la decisión de la ciudadanía fue en rechazo a lo que promulgaba el propio municipio. Y después de esa vez cambiaron los quórums y generaron estos quórums tremendamente elevados que dificultan también llegar a ellos. Por otro lado, también uno podría decir que el municipio de San Pedro debió haber hecho más por la maquinaria que tiene, por los recursos que tiene a su disposición, por todo lo que representa, digamos, la infraestructura y los recursos disponibles que tiene una municipalidad. ¿Apoyó el plebiscito pero de manera tardía el municipio? Se la jugó poco, claro, mire. ¿Y por qué no le quedaba otra en relación a un tema que tenía mucho apoyo de la comunidad? Así es, así es. Pienso que el municipio reaccionó tomando el guante un poco cuando ya se vio un poco acorralado por la demanda ciudadana, por un proceso que iba increciendo, y bueno, lo tomó, pero generó preguntas muy confusas, un proceso, digamos, donde no estaba muy claro hacia dónde dirigir, digamos, la discusión. La propaganda también fue escasa y el despliegue fue bajo. Creo que el municipio no tiene el hábito, por lo visto, de tomar decisiones de manera participativa. Ignacio, tú has sido crítico de lo que pasó en San Pedro, obviamente tienes tus argumentos y los queremos escuchar, referente a la protección de los humedales, y si era necesario hacer un plebiscito o no. Sí, o sea, lo primero aclarar que en realidad yo presido la Corporación de Asistencia Jurídica del Colegio de Abogados. Marcelo Parodi es nuestro presidente. ¿Todavía sigue siendo Marcelo? Sí, Marcelo. Lo corregimos entonces. Primero, yo a Javier le encuentro un poco de razón en lo que se refiere a la cultura cívica. Sin embargo, reprocho que se haya iniciado este desinterés para votar desde el golpe militar hasta que se recupera la democracia. Sin embargo, desde que se recupera la democracia en adelante, ese gobierno democrático ha sido el principal responsable de no lograr captar la confianza ciudadana suficiente para acceder ya a este sistema democrático. ¿Y por qué? ¿Hay un temor a escuchar a la gente? Porque una vez que se recuperó la democracia, aquellos que ocupan cargos públicos se han olvidado de que deben gobernar para el pueblo. Lo han dejado a un lado. La gente desconfía de la administración pública. De esa desconfianza genera entonces mejor no voy a votar. Y eso es lo que está pasando socialmente. El plebiscito, tanto el plebiscito como las consultas ciudadanas o la participación ciudadana que está tanto en boga, surge como una reacción de la necesidad de generar un control fiscalizador a la mala administración pública. Pues si están realizando muy bien trabajo los administradores públicos, la verdad que esto resulta innecesario. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando a alguien para que me represente, le pago a alguien para que haga leyes, le pago a alguien para que administre la municipalidad. Con nuestra plata le pagamos. Nuestra plata le pagamos. Entonces, cuando él no está haciendo la pega para la cual fue electo,
surge este control ciudadano natural. Esa es una reacción, es un remedio frente a un mal. Ese para mí es el principal problema de que no haya ido tanta gente a votar. El segundo problema, ¿era necesario un plebiscito? La respuesta viene por sí sola. Si hoy día va Audito Retamal con sus asesores e ingresan una solicitud de postergación de los permisos de edificación para entrar a una modificación al plan regulador, eso quiere decir que el plebiscito era totalmente necesario. ¿Tú te refieres a lo de esta mañana, claro, cuando pide congelar el plan regulador? Pudo haberlo hecho ¿con o sin plebiscito? En abril, con o sin plebiscito, era una iniciativa de él. El caso que tú citas de Peñalolén, se sometió a plebiscito un plan regulador, ya un proyecto propiamente tal que se aprobó o rechazó. Aquí no había ningún proyecto. Se sometió a plebiscito la iniciativa para modificar, y eso está fuera de norma. Bueno, pero esto del mall, del gran centro comercial, ¿tú crees que es un invento? Yo digo que se presentó allí un permiso de edificación que fue rechazado. Eso es lo que digo yo. No hay ningún bol. Yo solamente ¿qué quisiera... te parecen las palabras de Ignacio? Yo lo pondría en los siguientes términos. Yo creo que las 15.000 personas, prácticamente 15.000 sanpedrinos y sanpedrinas que asistieron a las urnas a plasmar un voto voluntario, un voto convencido de la necesidad de defender estos ecosistemas, es un logro a pesar del municipio. Yo pienso que tal vez para el municipio no es una cifra satisfactoria, se podría incluso leer como una derrota de acuerdo a lo que debió haber ocurrido con los recursos que tiene un municipio, pero visto desde el punto de vista del movimiento social, del trabajo que desplegaron muchas organizaciones de todo tipo ambientales en San Pedro, vimos al concejal Javier Guerrero desplegándose muy fuerte, Convergencia Social, muchas organizaciones también, los horticultores, es un triunfo de 15.000 voluntades, 15.000 almas que dijeron el humedal Los Batros es necesario defender por las herramientas que tengamos. No es una derrota de los organizadores, del diputado Félix González, de Javier Guerrero y toda la gente que tú mencionaste. No, es una derrota del municipio y su alcalde y una victoria del movimiento social porque 15.000 personas votando. ¿Tú crees que Audito Retamal podría haber hecho que 40.000 personas fueran a las urnas? ¿Que iba a tener ese poder de convencimiento? Quizás no 40.000. Sí, a las últimas elecciones en San Pedro fueron 26.000 personas apenas. Quizás no 40.000, pero cuando estamos frente a una causa que es tan transversal, que es unitaria, que tiene al Consejo completo a favor de la defensa del humedal, Los Batros, que no tiene oposición, entonces debiéramos haber podido mejorar o aumentar esos números. ¿Y era necesario el plebiscito? No obstante, es que sucede que... Ignacio dice que no. Bueno, es que ahí es donde yo quiero generar este contrapunto entre el movimiento social y la autoridad. Por supuesto que desearíamos evitarnos el gasto en recursos y en tiempo que representa un plebiscito si tuviéramos autoridades que hagan su trabajo y que lo hagan acorde al sentido común y a las demandas que están transversalmente instaladas. Por eso es que considero a la vez que esto es una muestra de que necesitamos un recambio en San Pedro. Y no solo en San Pedro, en muchos municipios, porque al final es la vieja política la que está siendo derrotada por estos miles de personas que van a las urnas y exigen plebiscito. Antes de ir a la pausa, a Ignacio le genera dudas esto de un mall, de un gran centro comercial. ¿Esa iniciativa existe o no? Es que entiendo yo de que existe esa iniciativa, pero que también tiene algunas dificultades, como lo caro que vendría siendo construir en una zona de riesgo de inundación. Pero eso no significa que no lo puedan hacer. Que no haya una amenaza. O que no exista una amenaza. Todas estas cosas son muy variables y lo lamentable es que los instrumentos con los que contamos hoy día, plebiscito, plan regulador intercomunal, plan regulador comunal y otros, ninguno de ellos por sí solo garantiza que los humedales se preserven. Y esa es la realidad a la que nos hemos visto expuestos por tanto tiempo. Entonces todo suma. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando. Ser emprendedor significa más que una palabra. También significa trabajar de lunes a lunes por el sueño, dejar todos los caminos de lado para construir uno propio y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza. Porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Entra en seleccionnacionaldepymes.cl. Vota por tu favorita para que sea parte de la Selección Nacional de Pymes 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile.
Ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Seguimos en Puntos de Vista en TVU hablando de lo que nos dejó como conclusiones el plebiscito de San Pedro de la Paz. Ignacio Sapiaín, abogado. A ver, ¿cómo podemos proteger realmente en Chile los humedales? Porque no es un tema nuevo, o sea, sabemos que el medio ambiente en todo el mundo está de moda, por decirlo así. Toda la gente está consciente, de a poco se ha ido subiendo a un montón de iniciativas referentes al cambio climático, pero la gente que protege los humedales hace noticia por recursos de protección y por este tipo de iniciativas como la de San Pedro, de realizar un plebiscito. En otras comunas se habla de una consulta. Yo vivo en Talcahuano, también hay humedales, cada vez se ven más pequeños porque las empresas colindantes comienzan a abarcar mucho más. ¿Hay instrumentos para proteger los humedales? O sea, desde la Constitución Política de la República hacia abajo, los límites al derecho a propiedad está la protección del patrimonio ambiental. O sea, desde ahí ya hacia abajo podemos establecer por lo menos una estructura normativa para generar la protección. Pero tú sabes que no todo se cumple, o no todo lo que es letra existe en la realidad. Eso es así, pero va a depender de nosotros, por lo menos, ¿De los establecerlo. De aquello que debemos garantizar que se respete. Ahora, si vamos por lo menos a los principios que inspiraron el plebiscito, hablaban de la conservación del medio ambiente, establecer una ciudad parque, además regular una zona de amortiguación para el santuario de la naturaleza. Santuario de la naturaleza es una forma bastante eficiente de proteger un humedal, ¿ya? Y así por lo menos está ocurriendo con el humedal Los Batros. Sin embargo, si me preguntas ahora si existiría o debió haber tomado una decisión más inmediata la municipalidad para proteger el humedal Los Batros, no cabe ninguna duda que hay. ¿Y por qué las hay? Porque se reconoce la ley orgánica de municipalidades, admite perfectamente la posibilidad de que el municipio proteja el medio ambiente. ¿Y cómo lo hace? A través de una institución que se llama Reserva Natural Municipal. ¿Y qué necesita? Un decreto alcaldicio. Entonces el alcalde, en vez de haber ido hoy día a presentar una solicitud de postergación de los permisos de edificación, en vez de haber citado un plebiscito que establece una zona de amortiguación supuestamente para dos lotes del oriente, pero curiosamente la zona de amortiguación no está para el poniente, como si el terreno del humedal del curso de agua al poniente no existiera. Ya, eso es absurdo. O sea, ¿cómo voy a dividir intelectualmente algo que físicamente existe? Ya. ¿Para qué? Para destruir toda la zona hortícola que abastece la provincia de Concepción. Entonces, ¿qué debo hacer? Cito a mis asesores. ¿Y qué le pregunto? Al jurídico. ¿Cuál es la situación jurídica de estos predios? Bueno, dominio del Servio. Casi todo el humedal, el dominio del Servio. ¿Quién tiene el comodato? Lo tenemos nosotros, municipio. Entonces, como tenemos el comodato, podemos decretar inmediatamente, mediante un decreto alcaldicio muy sencillo, zona de reserva municipal. Y se acabó el tema. A menos que al municipio le interese tener un centro comercial, ¿por qué no? Eso lo si el alcalde es alcalde de todos los habitantes. Eso lo tendría que resolver el municipio, pero curiosamente, ¿por qué no usó esa gran herramienta? Por ejemplo, el Parque Mahuida de la Reina, en mayo, dictaron ese decreto, 100 y tantas hectáreas, protegida.
y más encima postulan a fondos públicos. Muy sencillo, un decreto municipal para un predio de que sea dominio municipal o que tenga el comodato. Sí, yo creo que, bueno, estamos frente a una municipalidad que jugó un rol y que pretende seguirlo jugando en relación a los temas ambientales que hay a nivel nacional y que hace poco organizó una especie de cumbre regional de medio ambiente que se hizo justamente en San Pedro con miles de asistentes, donde tuvimos ponentes de todo Chile, digamos, exponiendo sobre las políticas de preservación de los espacios naturales. Pero nos damos cuenta justamente a instancias de esta argumentación que hace Ignacio que muchas veces, aunque se vista de seda, ¿verdad?, la autoridad sigue mostrando lo que en rigor y en última instancia es. Por eso es que un plebiscito haya por lo menos motorizado el congelamiento del otorgamiento de permisos de construcción y que esto se haya solicitado al Serviu es un pequeño paso, ¿verdad? Es una de las derivadas que uno quisiera que ocurrieran en forma natural, espontánea y mucho más temprana. ¿Tú descartas que a la gente no le interese el tema del humedal? Yo creo que si comparamos... Y que si hubiese sido un plebiscito por un tema, no sé, división de la comuna, alternativas a la Ruta 160, a nivel país por las AFP, a lo mejor lleva más gente. ¿No será que la gente ve todavía con distancia lo medioambiental? Es que son procesos complicados porque lo que tenemos, imagínense, el gobierno regional, yo soy consejero y en el gobierno regional acabamos de votar en forma unánime el rechazo a la carretera hídrica y lo hemos estado conversando, un voto político medioambiental. Tuvimos una entrevista en el noticiero, no sé si la alcanzaste a ver, un representante de Agua Atacama. Algo alcanzamos a que ver. Dice que no va a tener ningún impacto, y que es posible. Exacto, porque es el proyecto alternativo al otro que está de Reguemos Chile, porque uno es por tierra, otro es por mar. Ya. Pero al mismo tiempo, el Consejo Regional, estamos ahora enfrascados en una tremenda disputa por financiar, con el bajo presupuesto que tenemos, el rally móvil, que es el culto al automóvil, ¿verdad? Además de ser un deporte de élite y que lo que contamina... Pero hizo famosa Concepción en el mundo, Javier. De acuerdo, pero cuando tenemos esa disonancia, digamos, entre los énfasis de las prioridades presupuestarias de la región, porque tal vez eso se podría financiar con fondos centrales, pero cuando estamos en esas discusiones acá, pienso que la gente naturalmente se confunde. Ya. Los esfuerzos por educarnos, por sentirnos parte de los ecosistemas, no lo han hecho las autoridades y llegan muy tardío, llegan cuando ya no queda prácticamente nada. Si uno mira los humedales que tenemos en nuestra zona, lo que va quedando, incluyendo los ríos, el Andalién, que ya no le queda nada, y Biobío, que todos sabemos la calidad del agua que está desembocando, se la van a querer llevar más encima, es los lugares donde las especies han ido a refugiarse, hasta donde los ha arrastrado las fronteras de un modelo extractivista atroz. Y ese modelo ha sido avalado por las autoridades hasta el momento, por lo tanto hay mucha hipocresía, y eso atenta también contra la sensibilidad. Para terminar, Ignacio, ¿descartas que a la gente no le interese tanto el tema como otros? 65, o que no le tomen el peso, porque de que es importante lo es. Claro. 65.000 personas nos abstuvimos de ir a votar porque las preguntas solamente buscaban resguardar el 50% del humedal y no el 100% del humedal. Además de ese 50%, esa zona está calificada como de valor natural en el metropolitano, como de riesgo por inundación en el comunal, donde el único uso suelo que se le puede dar es parque zoológico y parque de entretenimiento. Y el uso suelo que se le pretendía dar con la modificación era parque. Entonces estimamos que eso era reírse de la inteligencia ciudadana. Eso no puede ser. Y hablar solamente que quieren hacer una modificación para establecer una zona de amortiguación para dos predios, que es el del mall y del grupo hotelero en la península de la Laguna Grande, también nos parece poco menos Ignacio, que preciso. Brevemente, ¿habrán intenciones políticas detrás de los organizadores de este plebiscito? Siempre se busca al menos levantar la imagen pública de un alcalde que fue elegido con 100.000 votos. El alcalde no organizó el plebiscito. Yo te pregunto si tú ves algún interés político de colgarse del tema del humedal de otras personas, las que están detrás de la organización del plebiscito. No, eso yo no, la verdad que no puedo emitir juicios personales respecto de ello. Solamente sí puedo decir que no se establece ninguna zona de amortiguación desde el curso de agua hacia el poniente, porque eso afecta gravemente con los proyectos viales que están concebidos como una amenaza
al proyecto del Parque Santuario en la Naturaleza. Yo Sí, se sin nos querer acabó el tiempo, entrar en 20 segundos. sin entrar en una discusión técnica, pero hay zonificaciones que son distintas y que tienen que ver también con los propietarios. Pero ojo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que en una zona de riesgo, incluso con estudio de riesgo, no se pueda construir, hay que tener en cuenta que muchas veces, por un lado, el plan de manejo y por otro lado, los estudios a los cuales pueden recurrir los privados permiten construir igual. Y la figura de santuario en la naturaleza tampoco garantiza nada, como estamos viendo en el santuario de Hualpén. Por lo tanto, todo esto es muy interpretable, y eso es lo que lo hace también Y polémico. falta por avanzar. Muchas gracias, Javier Sandoval. Hasta la próxima. Ignacio Sapiaín, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Buenas noches, amigas, amigos. Hasta mañana.